Yo le invito a abrir la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 13 de la carta a los Romanos y vamos a leer desde el versículo 8 al 14. Es el texto para la predicación en esta mañana. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 14. Voy a leer la infalible y todo suficiente palabra de Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Encomendémonos al Señor. Padre nuestro, en esta mañana, Señor, nuevamente estamos orando, nuevamente estamos levantando nuestras oraciones a ti, rogando que tú inclines tu oído y escuches nuestra oración. Y nuestra rogativa, Señor, que levantamos en esta hora es para que tú seas hablando a nuestros corazones por tu palabra. Que ayudes al predicador en medio de su debilidad, que ayudes al que escucha en medio de su debilidad, y que nos permita, Señor, comprender tu palabra, nos permita, Señor, aplicar tu palabra. Que todo lo que escuchemos en esta mañana sea un instrumento para que podamos modelar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, para la gloria del nombre de Cristo. Por eso, Señor, quiero agradecerte este tiempo y quiero encomendarlo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de la total consagración del cristiano, y esa total consagración del cristiano se ve reflejada a través de la humildad y a través del amor. Esa humildad y ese amor también se relacionan o tienen que ver con algunas obligaciones que el apóstol Pablo ya ha venido explicando en su texto. En la escuela bíblica estudiamos cómo esas obligaciones eran públicas porque las establecía el Estado. Claro está, el Estado tiene autoridad que le ha sido delegada solamente por Dios. Sin embargo, a partir del versículo 8, el apóstol Pablo también nos va a recordar y le va a recordar a la iglesia de Roma que hay otro tipo de obligaciones que van en consonancia con las obligaciones públicas, pero este tipo de obligaciones son para con el prójimo en general. Esas obligaciones para con el prójimo en general, pues están asociadas a la ley como fundamento y están motivadas por la segunda venida de Cristo. A esas obligaciones las llamamos obligaciones privadas del cristiano. Ese es el título del sermón de esta mañana, las obligaciones privadas del cristiano. Y vamos a ver dos aspectos de esas obligaciones privadas del cristiano. En primer lugar, veremos las obligaciones privadas y su fundamento. Nos vamos a dar cuenta por el texto que el fundamento de dichas obligaciones es la ley. Y en segundo lugar, vamos a estar viendo el segundo aspecto, las obligaciones privadas y su motivación. ¿Qué motiva a que los cristianos cumplan sus obligaciones privadas? La segunda venida de Cristo, la parusía, la segunda venida de Cristo motiva el cumplimiento de las obligaciones privadas. Veamos en primer lugar las obligaciones privadas y su fundamento. Versículo 8 al versículo 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El apóstol Pablo inicia el versículo 8 con una prohibición que está íntimamente relacionada con el versículo anterior. No debáis a nadie nada.
Ya Pablo imperativamente le ha dicho a la iglesia de Roma que deben pagar el tributo, también deben pagar el impuesto, deben respetar a la autoridad del Estado, deben respetar a las personas que desempeñan dichos cargos para el Estado. No solamente se debe cumplir con las obligaciones públicas, sino que también se debe reconocer humildemente la posición de autoridad de los trabajadores del Estado, dándoles respeto y dándoles honra. Eso lo estudiamos en el versículo 7. De esta manera, la iglesia de Roma no deberá a nadie nada. Esto está íntimamente ligado al versículo 7. Sin embargo, el apóstol Pablo hace uso de una conjunción adversativa en su texto. Mírenlo bien, versículo 8. Si no el amaros unos a otros. Esta conjunción adversativa, si no, pues evidencia un claro contraste con la frase anterior. Mientras que por el lado de las obligaciones públicas, la iglesia de Roma no debe tener cuentas pendientes con el Estado. Por otro lado, entre las obligaciones privadas con el prójimo, sea el prójimo creyente o no, al parecer la iglesia presenta deudas pendientes por pagar. Eso es lo que más o menos Pablo nos está queriendo indicar aquí. Estas cuentas pendientes por pagar, Pablo las resume en la frase, el amaros unos a otros. Todo parece indicar, mis amados hermanos, que a pesar del esfuerzo que la iglesia realiza por amar al prójimo, bueno, siempre le va a hacer falta un poco más. Siempre nos va a hacer falta amar un poco más, y al parecer nunca llegamos a amar lo suficiente, y cuando pensamos que llegamos a amar lo suficiente, algo nos ocurre y nos exige amar más. No obstante, surge una pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo trata el amor hacia el prójimo como una deuda por pagar? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, él lo hace en los mismos términos de las obligaciones públicas. La razón que nos da el apóstol, fíjense muy bien en el texto, versículo 8, es la siguiente: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la razón. Y en el momento en el que el apóstol Pablo introduce la palabra ley en mi relación con el prójimo, automáticamente se convierte en una obligación. Ese es el punto aquí. Y como obligación es algo pendiente que tengo por cumplir o que tengo por pagar. El amor hacia el prójimo es una obligación que tengo que cumplir con el prójimo. Esa es la idea. Así que este versículo 8 presenta el fundamento de las obligaciones privadas del cristiano. Ese fundamento es la ley de Dios. Así como el Estado romano estableció leyes públicas para que la sociedad del siglo I las obedeciera y reconociera su autoridad, de esta misma manera Dios ha establecido leyes que sirven como base para las relaciones interpersonales y también como base para una vida en comunidad de la sociedad. Dicha ley la conocemos como los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral de Dios. Esta ley le fue dado a Adán cuando fue creado y cuando Dios lo puso en Edén. Esta misma ley es dada en forma explícita a Moisés en el monte de Sinaí. Y es por eso que Pablo en el versículo 9 hace alusión a Éxodo capítulo 20 versículo 1 al 17 y también a Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 al 21. Estos pasajes del Antiguo Testamento exponen de manera explícita los 10 mandamientos. Ahora, note que Pablo no toma la lista completa de los 10 mandamientos. Miren bien el versículo 9. No toma la lista completa. Él no tomó en cuenta los primeros 4 mandamientos que se refieren a la relación vertical con Dios. Él está señalando la lista de los 6 mandamientos restantes que tienen que ver con la relación horizontal con el prójimo. Y estos mandamientos hacia el prójimo establecen la justicia social a través del deber ser. Y ese deber ser es lo que se conoce como la ética, y ese sistema de valores establecido por Dios que lleva a una persona a cumplir lo que se espera de ella es lo que llamamos la ley moral de Dios. Espero que, dejando esto claro, revisemos ahora la lista que propone el apóstol Pablo. Número 1, no adulterarás, no adulterarás.
Este es el séptimo mandamiento del Decálogo. Miren bien su texto. La forma como está escrito es de manera negativa. Observen el adverbio de negación. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Es un aspecto negativo. De manera explícita está prohibiendo algo. Ahora, la palabra adulterio hace referencia al quebrantamiento de un pacto de fidelidad. Quebrantar un pacto de fidelidad que se hizo un día. Quienes lo hicieron fueron los cónyuges un día en el santo estado del matrimonio. Observe cómo el concepto de matrimonio por naturaleza está asociado con el principio de fidelidad. Hay una gran relación. Quebrantar el santo estado del matrimonio es quebrantar el principio de fidelidad. En otras palabras, es realizar un acto de suprema infidelidad. No adulterarás es no ser infiel al cónyuge, ni de pensamiento, ni de acto. En las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pablo le está recordando a la iglesia de Roma la importancia de la fidelidad en el santo estado del matrimonio. Este es el aspecto positivo del mandamiento: preservar la pureza sexual en el santo estado del matrimonio a través de la fidelidad. Ese es el aspecto positivo del mandamiento. Pablo está recuperando estos principios, pureza sexual y fidelidad, en medio de una cultura romana, mis amados hermanos, que tenía una visión bastante diferente de lo que era el adulterio. Por ejemplo, los romanos podían declarar a una persona adúltera cuando un cónyuge tenía relaciones sexuales con otro cónyuge. Sin embargo, cuando esa persona casada tenía actos sexuales con un soltero, con un esclavo o con una ramera, no era considerado adulterio. Noten bien cómo el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Roma que vive en ese contexto a preservar la sexualidad, una verdadera sexualidad, con fidelidad hasta la muerte. Y eso, para el contexto romano, pues era bastante paradójico. Número 2, no matarás. Este es el sexto mandamiento del Decálogo. La forma como está escrito, miren el texto, también es de manera negativa: no matarás. El mandamiento no matarás significa simplemente no quitarle la vida a otra persona. Pero observe con atención que el significado de este mandamiento incluye la prohibición de todo tipo de violencia física. Golpear o violentar físicamente a una persona es matar a esa persona. Golpear o violentarse físicamente a sí mismo es matarnos a nosotros mismos. Lo contrario sería entonces preservarle la vida al prójimo, ayudándole y socorriéndole en momentos de peligro o necesidad, y preservando nuestra propia vida, guardando y cuidando nuestros cuerpos. Ese es el aspecto positivo de este mandamiento. Sin embargo, en las palabras de Jesús, su significado se expande en Mateo capítulo 5, versículo 22, cuando dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Noten cómo el enojarse contra su hermano desde la interpretación del Nuevo Testamento de Jesús, pues es matar también al hermano. Pablo le está recordando a la iglesia de Roma la importancia de preservarle la vida al prójimo, tanto de palabra como de hecho. Pablo está recuperando el valor de la vida en una cultura romana que tenía por costumbre la práctica del aborto. Cuando el hijo simplemente no servía a los intereses del padre o de la madre, acababan con su vida. Y si el recién nacido era mujer, le tocaba bastante difícil, porque lo solían abandonar. Ser mujer en el siglo I ya era un riesgo, ahora nacer mujer es un riesgo mayor. Los escritos de Marco Tulio Cicerón y del historiador Suetonio describen estos hechos. Número 3, no hurtarás. Este es el octavo mandamiento en el Decálogo. La forma como está escrito es de manera negativa: no hurtarás. Ahora, esto significa, en primer lugar, todo acto que por fuerza y desenfreno tenga como fin arrebatar los bienes del otro. Arrebatar los bienes del otro.
Segundo lugar, cuando por malicia y astucia se engaña al prójimo y se le quita la posesión de sus bienes. Violencia por un lado y por el otro astucia y malicia. Tercero, retener al prójimo el justo pago realizado por su trabajo. El justo pago por su trabajo. Cuarto, no apetecer más ganancia de las que son legítimas y honestas. Miren todo lo que involucra el mandamiento de no hurtar. En las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo, mis hermanos, establece el aspecto positivo del mandamiento. En lugar de hurtar, la iglesia debe trabajar para compartir con los necesitados. Esa es la idea. Así que el perezoso que no le gusta trabajar, desde el pensamiento de Pablo, es un ladrón. Pablo lo añade en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, mis hermanos, la generosidad y el suplir las necesidades del prójimo se sintetizan en el dar, y dar es lo contrario a hurtar. Número 4, no dirás falso testimonio. Este es el noveno mandamiento del Decálogo. La forma también como está escrita, miren su Biblia, es de manera negativa. No dirás falso testimonio. Ahora, ¿qué significa esto? Significa no dañar la reputación del prójimo. No dañar la reputación del prójimo con calumnias, falsas acusaciones, mentiras, murmuraciones y burlas. En esto consiste. Este mandamiento prohíbe toda mentira. Así que piensen en esto. El testimonio era utilizado en los tiempos de Pablo para acusar o para defender a una persona que estaba frente al tribunal de justicia. Así que se esperaba que el testigo hablase con la verdad y nada más con la verdad para realizar un juicio justo. Estas son las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Pablo le recuerda a la iglesia de Roma que todo juicio que hagan los creyentes debe estar en consonancia con la verdad y no con la mentira. Este es un llamado para que la iglesia juzgue. Claro que sí puede juzgar, pero con justa causa. Esa es la idea. Este es el aspecto positivo del mandamiento. La iglesia debe luchar por preservar la reputación de su prójimo, hablando siempre con la verdad. Como lo dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quinto, no codiciarás. Este es el 10º mandamiento en el Decálogo. La forma como está escrita, miren su texto, también es de manera negativa. No codiciarás. Esto significa, según Éxodo capítulo 20, desear o anhelar al cónyuge de tu prójimo o los bienes de tu prójimo. Bueno, este mandamiento señala el no concebir pensamiento alguno que tenga como objetivo dañar al prójimo. ¿Saben qué es la codicia? La codicia es el apetito voraz por alcanzar aquellas cosas que no se necesitan, aunque se alcancen legítimamente. Vuelvo y repito, la codicia es el apetito voraz por alcanzar aquellas cosas que no se necesitan, aunque se alcancen legítimamente. Este era el pecado que albergaban los emperadores romanos y toda la corte que les acompañaba en este trabajo. Por la codicia, el emperador Nerón mandó a matar a su madre Agripina para conservar el poder en el trono. Por la codicia, Herodes el Grande termina asesinando a su mujer Mariana, a sus hijos Alejandro, Aristóbulo y a su primogénito Antípatro. La sociedad romana era vívida testiga de la codicia entre los poderosos romanos, pero lo que es peor aún, entre los mismos ciudadanos. Pablo les recuerda a la iglesia de Roma. ¿Saben qué les recuerda con este mandamiento? A contentarse con lo que poseen con profunda gratitud.
Este es el aspecto positivo del mandamiento. Miren lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 13, versículos 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y añade en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, mis amados hermanos, el contentamiento cristiano es lo contrario a la codicia. Pablo no consideró la idea del quinto mandamiento, aunque, según la cláusula, miren el versículo 9, parece que no termina con no codiciarás. Parece que es importante el mandamiento de no codiciar, pero podría preguntarnos dónde está el quinto: honra a tu padre y a tu madre. Y él cierra el caso diciendo, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume el quinto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encuentra también el quinto mandamiento. En conclusión, preservar la pureza sexual y la fidelidad hasta la muerte en el matrimonio, preservarle la vida a una persona, trabajar para dar con generosidad supliendo las necesidades del otro y preservar la reputación del otro hablando siempre con la verdad, preservando el contentamiento cristiano con profunda gratitud que nos lleva a cuidarle los bienes al otro y no a desear quitárselos. Esto para Pablo sencillamente es amar al prójimo. Ahora, noten el versículo 10. Porque Pablo no termina ahí su argumento, parece que concluye en el versículo 10 el argumento de los mandamientos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esta es la conclusión de Pablo. Primera línea, el amor no hace mal al prójimo. Segunda línea, el cumplimiento de la ley es el amor. Y creo que nosotros podríamos concluir con una tercera línea en el texto. ¿Saben cuál es esa? La ley, por ende, no hace mal al prójimo. Notan cómo Pablo exalta de manera implícita la importancia de la ley como fundamento de nuestras obligaciones privadas para con los demás. ¿En qué consisten estas obligaciones privadas? En todo lo que nace de los mandamientos de Dios. Ahí están todas nuestras obligaciones privadas para con nuestro prójimo. Recuerdo, sea este creyente o no lo sea. Número 2, entonces, ¿qué estimula el cumplimiento de esas obligaciones privadas? Bueno, lo que estimula es la segunda venida de Cristo. Segundo aspecto, las obligaciones privadas y su motivación. Versículos 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Para Pablo, el cumplimiento de las obligaciones privadas del cristiano no es otra cosa que simplemente levantarse del sueño. Miren esto, una iglesia dormida es aquella que no está interesada en guardar los mandamientos de Dios, pero tampoco está interesada en amar al prójimo. Esa es una iglesia dormida. Es una iglesia que se encuentra en la comodidad espiritual y en una frialdad espiritual que no se da cuenta qué está pasando a su alrededor. Pero una iglesia que se ha levantado del sueño es una iglesia vigilante. Es una iglesia vigilante. Y una iglesia vigilante vive con la expectativa de la segunda venida de Cristo. Una iglesia que está despierta vive a la luz de la segunda venida de Cristo, aceptando su presente, pero caminando hacia el futuro. Esa es la idea. Aceptamos el presente porque viene de Dios, pero caminamos hacia el futuro. Estamos convencidos de que este no es el final. Tendremos un buen final. Y Pablo le da a la iglesia de Roma una razón para estar despiertos, una razón para estar vigilantes. Miren bien el texto, versículo 11. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esa es la razón.
Pablo estimula, Pablo motiva a la iglesia recordándoles la consumación de la salvación. Ahora, no porque ellos no han alcanzado la salvación, no, ya la tienen, pero esa salvación será consumada en un sentido pleno en la segunda venida de Cristo. Dicha salvación, mis amados hermanos, de la cual esperamos, pues nos da esperanza. Hoy en día somos salvos, hemos experimentado vida eterna, pero seguimos luchando con el pecado. Pero de la salvación que nos habla Pablo aquí al futuro, en esa salvación nuestros cuerpos serán glorificados y el pecado que hoy, con el cual luchamos y el cual nos atormenta hoy, será eliminado una vez y para siempre. Pablo está hablando de la salvación en plenitud en la segunda venida de Cristo. Y miren lo que añade: la noche está avanzada y se acerca el día. Realmente estas son metáforas. Las metáforas de la noche, la metáfora del día, tienen como propósito explicarle a la iglesia que están en los últimos tiempos. Ya la iglesia del siglo I estaba en los últimos tiempos. Qué interesante. Por lo tanto, no es tiempo para dormir, ¿verdad? Si estamos en los últimos tiempos, no es tiempo para dormir. Sigue diciendo, entonces, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nuevamente hay metáforas aquí, la metáfora de las tinieblas, la metáfora de la luz, explican a la iglesia que no es el tiempo para deleitarse en los placeres del mundo, no es el tiempo para vivir en el orgullo, para vivir en el egoísmo de sus corazones y para vivir con la frialdad espiritual para amar al prójimo, no es el tiempo. Estas son las obras de las tinieblas, pero la iglesia debe ser luz, la iglesia debe ponerse el uniforme. ¿Qué uniforme? El uniforme de un militar. Miren el texto, versículo 12. Vistámonos las armas de la luz. Este es un lenguaje militar que usa el apóstol Pablo. Tomemos las armas, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yelmo, sobre todo, tomad el escudo, sobre todo, tomad la espada del Espíritu. Miren qué armadura tan interesante. Y Pablo, quien escribe la carta a los Efesios, pues también está asociando estas enseñanzas. Como creyentes en los últimos tiempos, que ya vienen desde el siglo I, tenemos que estar preparados contra las acechanzas del enemigo como soldados de Cristo, soldados del reino de Dios. Pero tenemos que tomar las armas. La realidad de que la segunda venida de Cristo está cerca motiva, estimula a los cristianos a seguir cumpliendo con sus obligaciones privadas como guerreros del reino de Cristo. Miren qué gran estímulo. El futuro nos da esperanza. Pero estas obligaciones privadas traen consigo también un llamado a permanecer en la total consagración. Miren el versículo 13. Andemos como de día honestamente. El verbo andemos realmente es una invitación, es un llamado que hace Pablo a seguir viviendo en total consagración. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Esa es la meta. Para una iglesia que ha sido estimulada a vivir en santidad, se le hace la invitación para que se santifique más. Para una iglesia que ha sido estimulada y motivada a cumplir sus obligaciones privadas para con el prójimo, se le hace una invitación para que siga cumpliendo con esas obligaciones más. Para una iglesia que se le ha estimulado a consagrarse al Señor, se le invita a seguirse consagrando más. Por lo tanto, no se puede bajar la guardia, mis hermanos. No se puede bajar la guardia, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, en lascivias, en contiendas, envidia, por supuesto no. Y saben, el pecado de glotonería y de borracheras, aunque en su práctica difieren, en esencia es el mismo pecado de embriaguez. En esencia, es el mismo pecado de embriaguez. Ambos pecados reflejan la falta de dominio propio. La persona que no tiene dominio propio al comer y la persona que no tiene dominio propio al beber, bueno, cometen el mismo pecado. Y este es un llamado a la consagración, mis hermanos.
Es un llamado a la consagración en medio de una cultura romana acostumbrada a ver trasbocar a las personas en los banquetes y acostumbrada a ver todo tipo de locuras por los borrachos de la época. Y en medio de las tinieblas, el llamado a la iglesia es hacer luz. Ese es el llamado. Ahora, miren los siguientes pecados, el de lujuria y lascivia. Lujuria, extravagancia. Lascivia, desenfreno. Aunque estos términos se pueden aplicar a cualquier práctica de la vida, es decir, la lujuria o la extravagancia se puede aplicar a algo en particular. Lo mismo que la lascivia o el desenfreno también se pueden aplicar a algo en particular. En nuestro texto parece que ambos pecados también están reflejando algo, la falta de dominio propio, pero en especial a la sexualidad. A la sexualidad. Es como si Pablo les estuviese diciendo que estos pecados atentan contra una verdadera sexualidad y que la iglesia de Cristo tiene que tener dominio propio, no como los paganos que no tienen dominio propio para agradar a Dios en su sexualidad. Esto es un llamado a la consagración en medio de una cultura romana acostumbrada a ver todo tipo de pecado sexual, desde fornicaciones, orgías y homosexualismo. Pero en medio de las tinieblas, el llamado para la iglesia es hacer luz. Ahora, miremos los dos últimos pecados, el pecado de contienda y el pecado de envidia. Aunque en la práctica, nuevamente, estos pecados pueden diferir, en esencia están motivados por el mismo sentimiento de ira y de enojo. La contienda es el fruto de la ira albergada en el corazón. La envidia es la ira al ver al otro triunfar, al ver al otro poseer cosas que yo no puedo poseer. Simplemente no me alcanza por mucho que lo anhele. Ahora, noten esto. Pablo está haciendo un llamado a la consagración en medio de una cultura romana acostumbrada a todo tipo de riñas y a todo tipo de pleitos. En medio de las tinieblas, mis amados hermanos, el llamado es hacer luz. Por eso nos debemos vestir del Señor Jesucristo. Miren el versículo 14. Nos debemos vestir del Señor Jesucristo. Este es un traje militar. Y por eso no vamos a proveer para las cosas, para los deseos de la carne. Escuchen esto. Cuanto más la iglesia se consagra, más dominio propio tiene. Y cuanto más dominio propio tiene, más se consagra. Vuelvo y lo repito. Cuanto más la iglesia se consagra, más dominio propio tiene. Y cuanto más dominio propio tiene, más se consagra. ¿Y qué motiva la consagración? La segunda venida de Cristo, viviendo a la luz de la eternidad. Mis hermanos, estos textos básicamente nos han enseñado dos aspectos de las obligaciones privadas del cristiano. Por un lado, hemos visto su fundamento, la ley, pero por otro lado, hemos visto qué estimula o qué motiva a seguir cumpliendo dichas obligaciones. Cristo está cerca. Cristo está cerca. Mis amados hermanos, Jesucristo es el ejemplo supremo de obediencia y Él cumplió perfectamente la ley. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mis hermanos, la buena noticia es que Jesucristo cumplió perfectamente la ley, cumpliendo perfectamente las obligaciones privadas. Él es un ejemplo perfecto para nosotros. Él es nuestro máximo ejemplo. Pero ¿saben una cosa? Jesucristo no es una persona del pasado, no. Jesucristo no simplemente es una persona del futuro, no. Jesucristo también es una persona del presente. Y ¿saben una cosa? Como una persona del presente, Él camina con nosotros por su Espíritu Santo y nos ayuda hoy a consagrarnos más para verlo a Él en el mañana, hacia el futuro, en su segunda venida. Jesucristo es el Señor de la historia, mis amados hermanos. ¿Cómo no estar tranquilos?
¿Cómo no confiar en Él? La historia a Él nos lo sorprende y nadie se la relata. Él relata su propia historia. Mis amados hermanos, nosotros no obedecemos la ley para ser salvados. Ya esto lo sabemos. Nosotros obedecemos los mandamientos de Dios simplemente porque ya hemos sido salvados, ¿verdad? Por eso podemos decir una vez más, salvos, como ya los pastores también nos lo han enseñado, siempre santos, claro que sí. Y te has preguntado, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, estudia el Decálogo, estudia los 10 mandamientos, estúdialos desde sus aspectos negativos hasta sus aspectos positivos. Y sabes una cosa, mi hermano, conocerás la voluntad de Dios para todos los ámbitos de tu vida. Y te las quiero sintetizar según la predicación. Preserva tu pureza sexual y fidelidad hasta la muerte. Preserva la vida del prójimo de palabra y de hecho. Preserva con tu diligencia el trabajo para dar generosamente a los necesitados. Preserva el nombre y la reputación de tu prójimo hablando siempre la verdad. Preserva con gratitud y contentamiento cristiano los bienes de tu prójimo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida hoy. Te queda de tarea, mi amado hermano, seguir indagando, seguir investigando sobre estos asuntos tan importantes. Estudia los mandamientos y sabrás cómo debemos vivir entonces. Te pregunto, ¿vives a la luz de la segunda venida de Cristo? ¿Vives a la luz de la segunda venida de Cristo aceptando la realidad en el presente pero caminando hacia el futuro? Bueno, mi hermano, recuerda esto. Te consagras hoy por lo que Cristo hizo por ti. Te consagras hoy por lo que Cristo hizo por ti. Y permaneces consagrado por lo que hará mañana. Vuelvo y lo repito para ti. Te consagras hoy por lo que Cristo hizo por ti en el pasado. Pero vas a permanecer consagrándote por lo que Él hará mañana hacia el futuro. La dinámica pasado-presente le dan sentido a tu presente. Pasado-futuro le dan sentido a tu presente. Mis amados hermanos, vivamos a la luz de la eternidad. Amados niños, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Se saben los 10 mandamientos? Esa es la pregunta. ¿Se saben los 10 mandamientos? Y te hago una segunda pregunta. Amado niño, cada vez que tomas una decisión, ¿piensas en los 10 mandamientos? Para eso hay que aprendérselos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que esperamos. Yo te quiero hacer una invitación en esta mañana. Quiero hacerte la invitación a que te los aprendas de memoria. Y recuerda esto, amado niño. Tú y yo, no importa la edad, tú y yo somos soldados del ejército de Dios. Tú y yo somos soldados del ejército de Dios. Y un soldado del ejército de Dios no pelea con mentiras, no pelea con ofensas, no pelea con burlas. Un soldado del ejército de Dios pelea obedeciendo los 10 mandamientos. Cada mandamiento es un arma letal. Así que yo te invito a hacer una verdadera guerra espiritual, amado niño. A los amigos que me están viendo en esta mañana, querido amigo, la responsabilidad de cumplir los 10 mandamientos es para ti, así como lo oyes. La responsabilidad de cumplir los 10 mandamientos es para ti. Pero te voy a decir una cosa, tú tienes un problema. ¿Sabes cuál es el problema que tienes? Que aunque tienes la responsabilidad de obedecerlos, no tienes la capacidad para obedecerlos. Y eso trae una mala noticia para ti. En la segunda venida de Cristo serás juzgado no con base en la capacidad, sino con base en la responsabilidad. Y como la responsabilidad nunca se te fue quitada, querido amigo, entonces sabrás lo que te espera. No serás juzgado con base a la capacidad para obedecerlos, sino en la responsabilidad que tienes como un agente moral delante de Dios, el juez justo.
¿Sabes qué significa? Que no tienes excusa. No tienes excusa, querido amigo. Pero yo te invito hoy, siguiendo el pensamiento del apóstol Pablo, a que creas con todo tu corazón que Jesús es el Señor y que le fue levantado entre los muertos, y confiesa con tu boca tus pecados y apártate de ellos para que recibas, escucha esto, la capacidad de obedecer los mandamientos y por ende de ser librado del juicio final. Recibirás la capacidad de obedecer los mandamientos y de ser librado en el día del juicio final. Ven a Cristo, querido amigo. Amados hermanos, cuanto más te consagras, más dominio propio tienes. Y cuanto más dominio propio tienes, más te consagras. Demos gracias a Dios. Señor, te quiero agradecer en esta mañana por este tiempo que nos has dado de tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón, Señor, y repetirnos una y otra vez, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros compromisos para con el prójimo y para con el Estado. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes como iglesia. Señor, a veces hay una distancia en el conocimiento que tenemos de estas cosas y en la práctica de las mismas. Hay una distancia, hay una brecha. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero rogar a ti para que esa brecha cada vez más se vaya cerrando, para que nos vamos acercando a la coherencia y consistencia cristiana. Aprendemos, comprendemos, nos informamos intelectualmente, pero llévanos, Señor, a la práctica. Permite que como iglesia local podamos experimentar estas cosas, Señor. Permite que como iglesia local modelemos tu carácter y así tu nombre sea santificado en medio de los paganos. Señor, bendice a tu pueblo en todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.